Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio, sí, a la asesoría. Ya, cualquier cosa, cualquier consulta. Ya, voy a explicar algunos ejemplos que quedaron pendientes. Ya, y luego empezamos con la asesoría. Ya, nos tomará aproximadamente unos 10 minutos nada más que termine de explicar algunos puntos. Ahí va a quedar grabado para cualquier duda o consulta. Listo, entonces mientras que van ingresando para lo que es la asesoría, ya, voy terminando lo que es el tema. Bueno, en sí ya habíamos visto algunos conceptos relacionados con lo que es los indicadores de gestión, ¿no? Donde nosotros teníamos que conocer, por ejemplo, la visión y la misión de la empresa. Teníamos que también saber los objetivos estratégicos hacia dónde van a, en este caso, qué es lo que se espera cumplir con la misión, ¿no? También cómo la forma, cómo llegaremos a esos objetivos, ¿no? Obviamente haciendo uso de estrategias incorporadas dentro de un plan de acción. También vimos lo que es la parte de cómo sabemos que hemos llegado. Y para eso nosotros tenemos que implementar lo que son los indicadores, ¿no? Los indicadores son, se puede decir, aquellos elementos que me permiten medir el avance, ¿sí? De en este caso del cambio dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, como ahí te están indicando, dice medir los logros, evaluar y tomar acciones preventivas y correctivas. Si yo pongo un plan en acción, tengo que yo verificar, ya, yo tengo que verificar que si después de un tiempo, obviamente, no en el mismo instante, sino después de pasado un tiempo, se comienzan a evaluar eso, ¿no? Se comienzan a evaluar los avances y para eso necesito indicadores, ¿no? Podría ser, por ejemplo, indicadores de tiempo, ¿no? Donde se evalúen en la atención, por ejemplo. ¿No? ¿Qué tiempo? Si antes, por ejemplo, se demoraba, vamos a suponer, unos 5 minutos y ahora tal vez con la implementación del nuevo proceso, tal vez demore 3, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? La atención tal vez de un pedido o la atención de una recepción tal vez. Entonces, yo puedo tener muchos indicadores, ¿ya? Ahora, esos indicadores obviamente no van a venir solos, viene acompañado de algunas actividades relacionadas a algunos procesos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Despliegue y mejora de los procesos. Ya te había indicado que, por ejemplo, nosotros tenemos la eficiencia y la eficacia, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia es utilizar de una manera adecuada lo que son mis recursos, ¿no? Y cuando hablo yo de eficacia es lograr el objetivo, ¿no? Pero sin tomar en cuenta de manera óptima mis recursos. La idea es lograr un punto de equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, o sea, tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Optimizando los recursos y en el menor tiempo posible. Entonces, si nosotros unimos estos dos elementos, vamos a lograr lo que normalmente se le conoce como efectividad o impacto, ¿ya? Para los que recién se acaban de conectar, bueno, estoy todavía terminando de explicar algunos puntos, ¿sí? Unos 5 minutos más que termine aquí de explicar y luego comenzamos con las asesorías, ¿ya? También te había mencionado que dentro de lo que es en la parte del proceso, van a ver lo que como entradas, ¿no? Vamos a tener lo que son los insumos, el proceso, obviamente cambian esos insumos, se transforman y pasan a lo que son los resultados. La eficiencia normalmente la vamos a encontrar dentro del proceso desde la parte de la entrada hacia el proceso, ¿de acuerdo? Y la eficacia la vamos a encontrar hacia los resultados. ¿Por qué profesor, la eficiencia primero? Porque como tú sabes, los insumos son los recursos que tiene la empresa. En este caso, cuando a mí me hablan de eficiencia, optimizar recursos, entonces saber utilizar y administrar esos recursos en el proceso. Y a la eficacia trata de terminar o completar el proceso utilizando esos recursos que han sido óptimamente asignados, ¿no? Y al final lograr un resultado que vendría a ser la efectividad. Aquí tengo lo que son los tipos de indicadores que puedo definir, por ejemplo, en cuanto a la eficiencia. Si quieres tú evaluar qué tan eficiente es determinada parte de tu proceso, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la eficiencia vamos a tener personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos si antes, normalmente la parte de personas no es es un indicador que se evalúa en relación a la cantidad, más que todo, ¿no? Insumos, maquinarias, todo eso se evalúa en lo que es, por ejemplo, aquí encontramos la parte del tiempo que te estaba indicando también, ¿no? También tenemos gasto, utilización, todo eso
todo lo que puede ser medible, por ejemplo, insumos, estamos hablando de recursos, medible, personas, cantidad de trabajadores, maquinaria también, cantidad de equipos que pueden estar disponibles, tiempo, obviamente también se puede hacer cálculos, ¿no? Los que son los gastos. Tome en cuenta que una cosa es una inversión y otra cosa es un gasto, ¿no? Un gasto también estamos hablando de algo que la empresa paga, ¿ya? Pero que no le genera ningún retorno, ¿ya? Esos son gastos, ¿no? Son gastos que no le generan ningún retorno. A diferencia, por ejemplo, de si hace una compra insumos, va a haber un retorno, ¿no? Ahí sería no un gasto, sino una inversión. De ahí también tenemos lo que es la utilización, ¿no? La utilización también me está relacionado a lo que es la parte de la eficiencia, ¿no? Porque de esta manera yo voy a poder saber que de todos los recursos, por ejemplo, que tengo, cuáles son los que son más utilizados, menos utilizados, se pueden calcular en porcentajes. Y también la parte de rotación, ¿no? Por ejemplo, en algunas circunstancias hay trabajadores que están que te digo, en una área determinado tiempo, otra área en otro tiempo, entonces, y en base a eso pueden ir adquiriendo experiencia y pueden tal vez llegar a lo que es cubrir otras áreas en caso de que falte tal vez algunos trabajadores, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden medir, ¿no? Igual en la eficacia también tenemos lo que es calidad, oportunidad. Entonces, todo lo que tú ves aquí como listas son elementos que yo puedo, en este caso, medir, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa de todo? Obviamente, la idea es saber relacionar o saber relacionar estos elementos, cada uno de estos tipos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver efectividad, obviamente tomaría en cuenta lo que es el rendimiento, productividad. Si hablamos rendimiento, por ejemplo, está relacionado a lo que son las personas también, ¿no? Productividad también en relación a lo que son las personas, o sea, los trabajadores. Cobertura, estaríamos hablando tal vez en relación a lo que tal vez las sucursales que tiene la empresa, ¿no? Cuánto cubre en cuanto tal vez a las ventas, ¿no? Participación del mercado, estamos hablando en este caso, por ejemplo, un estudio de mercado, lo que normalmente se hace a través de encuestas, ¿no? Y así también tenemos la parte del impacto, que tanto una encuesta que se pueden hacer tal vez a un grupo de clientes, ¿no? Con tanto impactado determinado producto, ¿no? Entonces, tenemos diferentes beneficios, la parte económica, ¿no? Retención de clientes, si por ejemplo se hace comparaciones con diferentes meses o años, qué tanto se han conservado esos clientes a esa empresa, ¿no? O si se han ido o ya no han estado adquiriendo productos, ¿no? Entonces también podemos ir evaluando todo eso, ¿no? Diferentes tipos de indicadores. Optimizar, dice, la eficacia y la eficiencia. Va a haber una mejora continua y una desviación al problema. Cuando nosotros comenzamos a resolver a tratar un problema que puede presentarse en la empresa, ¿no? Se tiene una desviación o problema, entonces el mejoramiento gana más terreno cuando se resuelve un problema. A veces, muchas veces, no solo presentan solamente uno o dos o tres problemas en la empresa, ¿no? Sino hay muchos problemas, ¿sabes? Pero cuando tú, ¿sí? Cuando tú fijas, por ejemplo, como punto de partida, ¿no? En solucionar el problema tal vez más urgente. Entonces, y continúas con el resto de problemas, o sea, no solamente te solucionas el problema más urgente, sino sigues solucionando el resto de problemas. Entonces, ahí estamos hablando que tenemos lo que se tiene una desviación o problema. Ya, entonces, tenemos que nosotros ir tratando de ir solucionando los problemas más graves, porque a veces esos problemas son los que me generan los otros problemas. A veces tú solucionas un problema y ese automáticamente soluciona dos o tres problemas más, sin la necesidad de que tú estés tal vez haciendo más estudio. Entonces es importante siempre elegir un punto de partida. En el otro subtema tenemos lo que son los tópicos de rediseño y reingeniería. Esto es cuando nosotros comenzamos a hacer cambios, ¿no? O mejoras dentro de la empresa, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que tener o llegar a un punto de equilibrio, ¿ya? Aquí tenemos que identificar obviamente en primer lugar el problema, ¿ya? Y vamos a tener en este caso lo que es la situación deseada y la situación alcanzada. Aquí estaba verificando el material y aquí sería lo que es la situación, ¿no? En este caso la situación eh, alcanzada. Bueno, aquí tenemos situación alcanzada y situación alcanzada, pero aquí es una situación deseada
¿ya? Y otro es situación alcanzada. El problema, normalmente cuando nosotros abarcamos, vamos a tratar de llegar a un punto medio para a partir, una vez que nosotros, la situación deseada ya se comienza a hacerse real, ¿ya? Porque ya se han implementado cambios, se han hecho muchas cosas en la empresa, entonces esa es la idea. Llegar en primer lugar a lo que es una situación deseada, ¿ya? Ahora, ese es el primer punto de vista. Ahora, puede existir acá que la otra situación que se han podido haber tomado en este gráfico es que hay una situación alcanzada, pero de una mejora antigua. Ya ha podido haber pasado también eso. Hay una situación alcanzada, pero de una mejora que se realizó, por ejemplo, el año pasado. Y esta es una situación alcanzada que se quiere lograr, por ejemplo, este año. Pero actualmente, ¿dónde te encuentras? En la situación deseada, que es la meta que se desea alcanzar, ¿no? Por ejemplo, a finales de este año se convertirá en este caso en una situación alcanzada, ¿ya? Todo dependiendo cómo se solucione el problema y siempre atendiendo las necesidades, ¿no? Que pueden generarse en base a ese problema. Hay diferentes formas de denunciar un problema, ¿no? En primer lugar, podemos tomar en cuenta lo que son la parte de los errores administrativos. Por ejemplo, en este caso dice los errores administrativos son excesivos, ¿no? Esto no es algo claro. Cuando nosotros definamos tal vez un determinado problema o nos centremos o querramos definir un problema en sí, no podemos generalizar. Ya no podemos crear términos que no tengan, que carezcan de cierta, o que te digo, que no tengan un sentido claro o una dirección clara. Si me dicen los errores administrativos son excesivos, pero exactamente no es algo exacto, ¿no? Yo puedo saber, puede ser que errores administrativos puede haber a nivel de gerencia o a nivel tal vez de administración de recursos. Entonces yo no sé exactamente qué son, cuáles son los problemas. Pero si yo digo los errores de facturación, entonces ahí me estoy yendo a un área en específico, ¿no? Los errores de facturación son 15% más altos que lo del año pasado. Si hablamos de errores de facturación, estamos hablando tal vez que no han estado tal vez calculando o aplicando bien lo que son tal vez, disculpa, gestionando bien lo que es la documentación. Ha habido muchos errores tal vez en ingreso de datos por parte de esa área, tal vez por el área de ventas o por el área de almacén, tal vez. Entonces, cuando yo defino ya un porcentaje, por ejemplo, normalmente se trabaja en base a porcentajes porque es un valor que es más manejable. A diferencia de valores exactos, es un poco más complicado porque puede variar de un momento a otro y el porcentaje se maneja mucho mejor, ¿no? Por eso que normalmente no se maneja así. Y siempre se compara con otra situación, o sea, con una situación, ¿ya? Otro punto me dice que describir el problema, no sus causas, eso es importante, ¿ya? Definir, centrarme directamente en el problema, no lo que lo ha generado. Como tú ves aquí, ¿cuál es el problema? Errores de facturación, que lo están comparando son 15% más alto que el año pasado. Pero en ningún momento me están indicando qué es lo que ha generado esos errores. Solamente está, por ejemplo, aquí ya tiene que hacerse un estudio donde para verificar qué área es la que está generando esos errores, ¿ya? Porque aquí están generalizando todos los errores, ¿no? Pero me están dando un porcentaje en relación solamente de errores. Entonces se puede trabajar de esa manera también. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, dice, se debe escribir el problema, no sus causas, ¿ya no? Dice, las inasistencias de los alumnos son altas. Las inasistencias de los alumnos son altas. El tiempo de respuesta en la atención a servicios ocasiona la insatisfacción de los clientes. Mira, si a mí me hablan de inasistencias, obviamente es algo que se puede contabilizar. Tal vez aquí tácitamente no te están indicando que es un valor que se puede contabilizar, ¿no? Digamos, en porcentajes te puede representar, ¿no? Pero me hablan de las inasistencias de los alumnos son altas. En ningún momento me han dicho qué es lo que ha generado esas inasistencias. Solamente me dicen que son altas nada más, de manera general. El tiempo de respuesta de la atención de servicios ocasiona la insatisfacción de los clientes. Cuando me habla del tiempo de respuesta, ocasiona, en este caso, tiempo de respuesta en la atención de servicios ocasiona insatisfacción. Quiere decir que los clientes, por ejemplo, vamos a poner llamar a la empresa para el área de mantenimiento y llega tarde, por ejemplo, o llega o con mucha demora, ¿no? Lo que es esa atención. Pero en ningún momento me está indicando qué es lo que está generando esa demora, ¿no? O qué está generando que la atención
sí, de servicios, genera en este caso, ¿qué es lo que, en ningún momento me está explicando qué es lo que está generando la insatisfacción? Solamente el tiempo de respuesta me dice. Puede ser que tal vez los empleados estén muy saturados de trabajo, ¿no? No se sabe, tiene que hacerse para eso un estudio. Por eso también se puede medir, claro, aquí está en base al tiempo, ¿no? Al disminuir el tiempo de atención, estamos mejorando, ¿no? Entonces ahí hay varios puntos que se pueden ir trabajando. Para eso hay un cuadro, que en este caso se le llama la matriz de selección de problemas, que me va a permitir evaluar esas situaciones. En este cuadro, en la primera columna, voy a colocar todos los problemas que presente la empresa. Todos, ¿no? Problema, una lista de todos los problemas. Ahora, algunos dirán, profesor, problemas, y algunos dicen oportunidades. Claro, dependiendo los cambios que tú quieras hacer en la empresa, en algunas circunstancias quieres tú tal vez solucionar un problema, y en otras pueden que se presenten oportunidades que quieras tú más bien implementarlas. En cualquiera de las dos situaciones estás mejorando la situación de la empresa. Al solucionar el problema, mejora la empresa. Al tomar en cuenta nuevas oportunidades, también estás mejorando la empresa. ¿Ya? Entonces, mira, depende. Incluso, claro, más obviamente van a haber problemas que oportunidades. Las oportunidades tal vez sean en situaciones específicas, pero más vamos a encontrar lo que son la parte de los problemas. Tenemos que tener aquí definir unos criterios de evaluación, ¿no? En este caso, en la parte central, aquí, en este cuadro rojo que están vacíos, aquí se definen cómo vas a evaluar, qué criterios vas a tomar. ¿Para qué? Para que en la parte inferior comiences tú a asignarle un número, ¿sí? Un número determinado, ¿sí? A cada uno de esos elementos para saber cuál, por ejemplo, cuál tiene mayor prioridad o cuál tiene menos, ¿no? Así que ya vamos a ver un ejemplo. Y luego al final se suma el puntaje y luego se ordena. El que quede, la situación que quede en la parte más superior es la que obviamente necesita una atención mucho más rápida, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, como tú ves aquí en la parte inferior me está indicando la escala de evaluación, dice acordada por el equipo. ¿Ya? Puede ser que tú trabajes del 1 al 5. Esto no es una escala estándar. Algunos, por ejemplo, trabajan solamente del 1 al 3, ¿no? Otros trabajan del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas a veces de algunas empresas de telefonía móvil trabajan del 1 al 10, ¿no? Y se califique de 1 al 10 o de 0 al 9, bueno, ya. Ya, entonces, ya depende. ¿Ya? Pero siempre llegando a un punto medio, por ejemplo, escala del 1 al 5, creo que es un nivel de evaluación promedio que me puede dar buenos resultados. En la parte del subproceso, bueno, acá está el subproceso y este sería el problema, ¿no? Siempre se tendría que abarcar de esa manera, ¿no? Subproceso y problema. El subproceso viene a ser lo que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de la empresa. Por ejemplo, aquí se acaba de otorgar citas que en realidad sería gestión de citas, ¿no? Si hablamos, dice abrir historial clínica, ¿no? Abrir historias clínicas, sería registro o gestión de historial clínico. Dice a afiliar pacientes para hospitalización, sería en este caso gestión de pacientes, ¿ya? Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado porque algunos lo confunden con lo que es como un proceso del sistema, que por lo general sí, están relacionados, pero no representa, sí, su proceso o un proceso no representa lo que es la gestión de un módulo del sistema. No se vayan a equivocar ahí, ¿ya? Porque algunos dicen, profesor, está aquí abrir historias clínicas, sería gestionar historias clínicas o no es, claro que se va a dar en el sistema, pero no representa todo lo que es el módulo de gestión de historias clínicas. Puede ser que la gestión de historias clínicas implique qué cosa. Por ejemplo, la validación de los pagos tal vez del paciente, ¿no? Si es una clínica privada, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tienen que hacerse, ya que abarca el proceso. No solamente te tienes que centrar en un solo punto. Es por eso que dentro de los procesos que nosotros hemos estado trabajando internamente también van a existir qué cosas, subprocesos. Ya, porque a veces no solo implica eso, está relacionado también con otros elementos. Y acá tenemos lo que es el problema, ¿no? Existe, por ejemplo, en lo que es otorgar citas, existe una demora en la obtención de citas. Y ahí está la explicación. También tenemos lo que es otro problema, la admisión de nuevos pacientes es lenta, ¿no? Tal vez al momento de registrar las historias o generar las historias clínicas es muy lento, ¿no? Y el aumento de derivación de pacientes también, ¿no? Aumento en la derivación de pacientes. ¿Qué quiere decir?
Bueno, a ver, vamos verificando, ven, aumento el doble con respecto a ya. Y a mí sé que, por ejemplo, que la asignación de camas es de forma manual, ¿no? Entonces, eso tal vez puede estar generando la demora. Esto normalmente es afiliar pacientes, por ejemplo, puede ser que venga de otros hospitales y se comiencen a afiliar. Ahora es aumento de la derivación de pacientes. Ahora también cuando me hablan también de estos tipos de pacientes, quiere decir que, por ejemplo, vienen pacientes de otras entidades hospitalarias y al momento de asignarlos o de afiliarlos a lo que es tal vez en este caso la clínica, se presente ese dicho aumento, ¿no? Entonces ahí también se genera obviamente una demora. Listo, entonces, y aquí ya este es el cuadro y con toda esta información se recolecta la información y se crea lo que es el cuadro, ¿no? Y en el cuadro tienes ahí, por ejemplo, están toda la lista de los problemas. En este caso, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Por ejemplo, impacto sobre el cliente. La mayoría de estos cuadros va a tener impacto sobre el cliente siempre y cuando el proceso esté relacionado con él. ¿Ya? Por ejemplo, demora de obtención de cita, obviamente directamente con el cliente. Admisión de pacientes con el cliente. Aumento de derivación de pacientes. Como tú ves aquí, todos están relacionados directamente con el cliente. ¿Cuál de ellos afecta más al cliente? En este caso, por ejemplo, la demora de obtención de citas, ¿no? A diferencia de los anteriores, que digo, de los otros problemas, la admisión de pacientes es cuando recién se están registrando y tal vez en este caso no es muy frecuente, pero las citas sí son más frecuentes. Es por eso que el impacto es mucho mayor. ¿Qué hay más? Admisiones o citas, obviamente hay más citas, ¿no? También vamos a encontrar lo que es la relación con los objetivos. Por ejemplo, si la empresa tiene objetivos como convertirse, por ejemplo, en una de las mejores clínicas, tal vez, dentro de su zona o de su localidad, obviamente aquí el impacto va a ser mayor, ¿no? La relación con sus objetivos. Si hay una demora, va a estar más relacionado con lo que son los objetivos, o sea, va a afectar más a los objetivos de la empresa, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso están considerando los tres, por ejemplo, que tienen una relación alta. Necesidad de mejora, ¿no? La necesidad de mejora también es otro criterio que me va a permitir, obviamente, disminuir, por ejemplo, las demoras, agilizar la admisión y agilizar también lo que es la parte de registro de la derivación de pacientes, ¿no? Y los recursos necesarios. Esta parte también es importante porque dentro de cada uno de estos problemas, cada uno consume una cierta cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mora en la obtención de cita, va a requerir más personal para que registre esas citas, ¿no? Igual, en cambio, nosotros ya es menos porque son en este caso problemas que no se dan muy frecuentemente. Y luego vamos a ver aquí lo que es la suma total y como tú puedes observar cuál es el mayor problema. Actualmente tenemos lo que es la demora de obtención de cita, que es lo primero que se tendría que comenzar a solucionar. Y acá me están explicando, ¿no? Obviamente lo que está en la parte superior. Los métodos de la 6M, ¿no? Es el más común y consiste aquí, a partir de aquí en adelante, bueno, aquí tenemos, bueno, hasta los criterios de evaluación, tenemos lo que está explicado anteriormente, aquí tenemos lo que es el diagrama causa-efecto, que también se utiliza para hacer el análisis de los problemas, ¿ya? De ahí también tenemos lo que es el método de la 6M, ¿no? Que básicamente agrupa lo que son las causas potenciales en 6 ramas principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es los métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. ¿Por qué se realiza de esta manera? Bueno, por eso le dicen las 6M, para que pueda uno focalizarse en un problema determinado, ¿no? Método de trabajo, mano de obra, ¿listo? Por ejemplo, método de trabajo, tal vez las personas no están haciendo bien su trabajo, no es porque no quieran hacerlo, o sea, tal vez porque no han sido bien capacitados. Si hablamos de mano de obra, tal vez esa mano de obra no se le está, tal vez como no está bien capacitada, no están haciendo obviamente bien su trabajo. Los materiales tal vez no están utilizando los recursos necesarios. Maquinarias, tal vez falta de mantenimiento. Medición, ¿no? En este caso, si hablamos de medición, quiere decir que tal vez no se está evaluando los recursos de manera correcta, ¿ya? Por ejemplo, no se está llevando un control de la producción, por ejemplo, de manera adecuada. Si hablamos de medio ambiente, estamos hablando obviamente de la relación que tiene el área de trabajo de los trabajadores, bueno, valga la redundancia, de cada uno de los trabajadores con la empresa, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos
método de la selección. Bueno, esto acá solamente se está mencionando, no lo vamos a, obviamente, a trabajar porque esto ya corresponde a la parte de análisis. En algún momento tú llevarás la parte de tu proyecto y vas a ver esto, ¿no? El diagrama de Pareto es uno de los más utilizados también, ¿ya? Porque esto me permite solucionar de una manera más rápida los problemas. ¿Qué es lo que debo hacer? Normalmente se hace un cuadro estadístico en el cual se priorizan los problemas y el problema que tiene mayor, bueno, claro que en este caso se utiliza con lo que es porcentajes acumulativos y de esta manera me va a permitir crear un gráfico que me muestre el problema que el problema más que se está dando de una manera mucho más global dentro de la empresa. Es por eso que te dice aquí, ¿no? Dice, si tú solucionas ese problema, que en este caso ese problema representa el 80% de las consecuencias, ¿no? Vas a poder solucionar de una manera mucho más rápida los problemas y a veces los otros problemas van a solucionarse de una manera bien sencilla. ¿Listo? Y ahí está lo que es el diagrama. Es todo un tema, ¿no? El diagrama de Pareto es todo un tema. Y aquí tenemos, bueno, la secuencia que debo tomar en cuenta con respecto al método de cálculo de indicadores. Debo tomar en cuenta el problema, la causa, ¿no? Y la solución. Problema, causa y solución, ¿no? De esta manera yo voy a poder llegar a lo que es, en este caso, mejorar, ¿no? Mejorar, solucionar el problema o mejorar o utilizar dicha situación para generar una mejor oportunidad. Y algunas, la fórmula es la forma tradicional, es tratar de llegar a la solución directamente y luego, si en caso hay que eliminar o remover o cambiar algo, ahí está, ¿no? Solución. Pero lo ideal sería, en un enfoque de gestión, siempre buscar las causas primero, no ir directamente a la solución, porque a veces si no se analiza bien el problema, no puedo llegar a una solución de manera correcta. Obviamente va a depender de la complejidad del problema. Listo, y ahí tenemos los pasos, ¿no? Identificación del problema, observación, análisis, plan de acción y ejecución, y al final una verificación que vendría a ser los pasos generales. Luego tengo acá lo que es, bueno, el concepto de mejoramiento continuo que me va a permitir a través de un gráfico evaluar cómo se están dando, cómo están cambiando las cosas, ¿no? Tenemos el nivel de resultados, ¿ya? Y tenemos lo que es el tiempo. En base a ese, después de un tiempo tienen que irse evaluando esos niveles de resultados, ¿no? Va a empezar obviamente de un nivel bajo, conforme va a ir pasando el tiempo, los resultados van a ir mejorando. No, van a ir mejorando. Esto es un gráfico que tiene, bueno, en sí se estudia ya en la parte estadística, ya no voy a entrar en muchos detalles, pero la idea general, jóvenes, es tratar, ¿sí? Tratar de identificar, sí, hay dos formas de identificar los problemas, desde el punto más general al punto más específico y viceversa, ¿no? Si el problema afecta casi a la mayoría de empresas, obviamente vas a empezar del punto más general al específico, ¿no? Entonces, pero al final siempre vas a ir obteniendo niveles de resultados y tienen que ir. En primer lugar va a llegar a un punto medio, ¿no? Donde se logra un equilibrio y ya luego van a comenzar las mejoras. En algunas ocasiones puede ser mejorando un proceso existente o tal vez creando un nuevo proceso, lo que normalmente se le llama innovación. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso es un ejemplo de rediseño y reingeniería de procesos, ¿no? Como te dije, de las líneas estratégicas, bueno, aquí todo parte, sí, todo parte de un punto más general en este caso, ¿no? La reingeniería normalmente me permite, solucionar problemas a partir de algo que tal vez yo no sé y tratar de ir llegando al origen, ¿no? Para que tú tengas una idea. Y aquí está la descripción del proceso que está relacionado a lo que es la línea estratégica, ¿no? Número uno, que es ciudad sostenible. Bueno, no, a ver, ya, este es un proceso relacionado a una municipalidad, por eso que dice ciudad sostenible y segura. Correspondiente en este caso a qué? A la seguridad ciudadana, desarrollo territorial, urbano y uso del suelo. Bueno, y estos son temas ya obviamente netamente de la gestión municipal y están planteando determinados problemas, ¿no? Igual acá se han listado los problemas, o sea, no todos los problemas también van a estar, no todas las cosas van a tener problemas, ¿no? Algunos, por eso se enuncian los posibles problemas y luego se identifican los verdaderos problemas. Y ya a partir de eso nosotros podemos crear nuestro cuadro como se trabajó anteriormente y ya culminar o terminar lo que es la parte del proceso y para comenzar a darle solución con lo que es
mi matriz de selección de problemas. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí ya estaríamos terminando. Disculpe que me he pasado un poquito más, pero a ver, todavía tenemos unos 25 minutos como para asesorar algunos puntos de sus proyectos. A ver, hasta ahí estaríamos terminando lo que es el tema. ¿Ya, jóvenes? A ver, ahora sí. ¿Algún grupo o algún alumno? Profesor, disculpe. En el proyecto final Si solamente tuviesen se audio enseñan los mejor, jóvenes, a ver, déjenme verificar si está habilitado. Ya. Deme un momento, se deshabilitó mi audio. Que cuando no hablo, cuando no alguien no ingresa audio en mi computadora, se desactiva solo. Ya, a ver, deme un momento. Ya, ahora sí, a ver, algún alumno que... Profesor, disculpe, Hola. o sea, los diagramas, para el examen final, ¿solamente son los diagramas del examen o tenemos que aumentar más diagramas? Ya, como mínimo, yo había considerado, me acuerdo que en el examen les indiqué que como mínimo tenían que ustedes presentar al menos la cantidad de diagramas, ¿no? Que sería número de integrantes más uno. Eso fue para el examen, ¿ya? Ajá. Ya después yo les dije que para la presentación final ustedes pueden presentar o sea, si ustedes vamos a suponer que han definido más procesos, entonces tendrían que presentar de cada uno de esos procesos que han definido. Ahora, como mínimo, sí voy a aceptar que sería la cantidad en este caso, de diagramas sería la cantidad de integrantes más 2. ¿Ya? O sea, más 2. Aumentaría prácticamente un proceso más. Eso sería como mínimo. ¿Ya? Como mínimo. Ya, si ustedes tienen más diagramas, no hay ningún problema. Algo importante, lo que sí quiero aclarar, algo que he visto mucho en la evaluación, es la parte de que muchos relacionan o sea, me describen lo que es un sistema de información en el proceso. Y de eso no se trata lo que es la ingeniería de procesos. La ingeniería de procesos, su mismo nombre es describir el proceso independientemente del software, ¿ya? O sea, no necesariamente el proceso tiene que estar en un software. Algunos, por ejemplo, me han indicado como un proceso de la empresa registrar cliente. Y registrar cliente forma parte de un proceso que sería, en este caso, que lo voy a ver, por ejemplo, en gestión de venta. Normalmente todo lo que es gestión de venta, dentro de lo que es gestión de venta, yo voy a encontrar lo que es, por ejemplo, registrar cliente, ¿no? Que forma muy bien parte. Registrar cliente podría ser un subproceso interno, ¿no? Eso sí podría ser. Pero estoy hablando para todos, ¿no? O sea, no para un grupo en específico, sino para todos, porque algunos piensan que el, disculpa, el proceso ya es lo mismo que tienen en sus módulos de su sistema, y no es así, ¿ya? Normalmente los procesos de la empresa que yo les solicité son procesos generales e importantes de la empresa, ¿no? Por ejemplo, como gestión de delivery, por ejemplo, ¿no? Eso sí abarca varias cosas, ¿ya? ¿Listo? Y ¿cómo se llama? Y vamos a tener que unir los diagramas uno por uno. Ya mira, de acuerdo al formato, a ver, déjame aquí. En sí, yo les dije en la clase, pueden trabajarlo si desean. Yo sé que algunos lo trabajan, por ejemplo, los diagramas, algunos trabajan en archivos diferentes. Ya, Sí. no hay problema. Al final yo voy a solicitar, yo voy a subir lo que es un formato. Bueno, no es en sí un formato, sino la lista de las cosas que quiero que me presenten, que va a ser una tarea que lo voy a habilitar el día que estamos día viernes, a ver, mañana viernes, no, el sábado, sí, porque mañana termino también con otro grupo de ingeniería de procesos. El día sábado yo estoy habilitando la lista de todo. Ahora, básicamente es la recopilación de lo que ustedes ya tienen, ¿ya? Es la recopilación. Ahora, lo que va, no se olviden que en la recopilación hablamos desde el inicio, ¿no? En la mayoría, en la primera parte, que básicamente es la mitad del ciclo, que presentaron hasta su diagrama IDF3, que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí. En la mitad del ciclo, hasta ahí la mayoría está bien. O sea, captó la idea, definió sus procesos y todo eso. Ahora sí, algo importante es que, por ejemplo, si tú definiste, vamos a suponer, 6 diagramas, ¿no? Solamente es un decir, en un grupo definieron 6 diagramas en IDF3, ya, por lo general, esos 6 diagramas también van, o sea, se van a dar también en lo que es los diagramas BPM. Por lo general, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? También puede ocurrir que, por ejemplo, 2 diagramas IDF3
aparezcan en un solo diagrama BPM. También puede ocurrir eso, que se fusionen tal vez dos diagramas IDF3 en un diagrama BPM. ¿Ya? Entonces eso también puede ocurrir. ¿Ya? Pero tiene que justificarse. Cuando yo hablo de fusión, ya no me refiero a que solamente van a mencionar que ya se fusiona, que, como un subproceso. Ya nosotros yo ya les he indicado, por ejemplo, en la parte de cómo crear la parte de subprocesos, así que ustedes tienen que agregar. Si yo agrego un subproceso, tengo que detallarlo, ya sea un subproceso externo, ya sea un subproceso interno o embebido, cualquiera de los dos tengo que yo describirlo. Ahora ya no, en la presentación final no solamente va a ser de agregar el subproceso y dejarlo ahí, sino también tienes que desarrollarlo. ¿Ya? Les digo esto porque en el examen sí yo le dije, no, agréguenlo nada más, menciónenlo y nada más, ¿no? Pero ya en la presentación final, ahora no te pido tampoco que si es un subproceso interno, vas a agregar 10, 15 actividades, ¿no? Normalmente en su proceso interno tiene hasta unas 8, 6 actividades, ¿ya? Es básico, ¿ya? Lo que sí más bien tomen en cuenta que cuando realicen sus diagramas, yo sé que hay tal vez procesos que son sencillos, pero el hecho de que sea sencillo no van a colocar tampoco algunos, yo he visto varios, no, bueno, menos de la mitad de grupos que colocan en un proceso principal, colocan solamente 6 actividades a veces. ¿Ya? Y algunos toman una actividad como si fuera una compuerta, ¿no? De una actividad salen varios. Pueden salir, siempre y cuando se creen lo que son las conexiones predeterminadas, ¿no? Pero que ya lo vimos también en un tema, ¿no? Pero lo ideal sería, para que no te confundas, utiliza tus compuertas, porque algunos utilizan una actividad y de la actividad salen varias compuertas, varias otras actividades. Y tienes que utilizar compuertas, ¿ya? Porque si no, yo no veo eso, entonces tampoco no tiene sentido. Entonces hay que ir teniendo relación, ir aplicando, bueno, ahí les voy a colocar como mínimo de manera general, van a presentar lo que es sus diagramas, ya, pero tienen que haber algunos subprocesos, tampoco difícilmente yo no voy a encontrar, al menos, por ejemplo, dos subprocesos bien detallados, por ejemplo, un subproceso puede ser en un diagrama y otro subproceso en otro diagrama, ya. Ya Ya, pero veo. tampoco difícilmente no va a haber ningún subproceso tampoco en todo el trabajo, ¿no? Por más sencillo que sea, ya por más sencillo que sea el trabajo, o sea, por más sencilla que sea la empresa, igual siempre vamos a encontrar su proceso, ¿ya? Entonces, tomar eso en cuenta. También utilizar los elementos que hemos venido trabajando. Y algunos también he visto que las compuertas las están utilizando, no las están utilizando bien. Y algunos utilizan, también cuando coloquen eventos intermedios, coloquen qué es lo que hace el evento intermedio. Un evento intermedio no es una actividad, jóvenes. Un evento intermedio es aquel evento que pausa bajo ciertas circunstancias una actividad y luego continúa. Algunos me han colocado eventos intermedios y los han dejado vacíos, ¿no? O sea, no sé qué significa a veces esos eventos intermedios. Entonces, todas esas cositas tienen que irlas mejorando, ¿ya? Ya les estoy dando todas esas indicaciones en base a lo que yo he revisado en sus trabajos. Otro detalle también que tienen que separar, ya, por ejemplo, algunos han colocado proveedores dentro de los mismos procesos de la empresa y proveedores normalmente se coloca como una entidad externa. ¿Qué son entidades externas? Las entidades externas son, por ejemplo, los más utilizados, proveedores y clientes. Ellos son entidades externas, ¿ya? Que siempre van a estar fuera. Ahora, si el cliente no participa directamente en el proceso, aparece de manera externa. O sea, solamente recibe y envía información, entonces puede ser un formato externo. Pero si el cliente participa directamente, por ejemplo, el cliente es el que registra la venta, ahí sí puede aparecer el cliente dentro de lo que es el cuadro principal o dentro del proceso. ¿Ya? Solamente cuando, por ejemplo, en caso de que sea una compra online, ¿no? Ahí sí puede aparecer. Pero si mientras que el cliente no ingrese ninguna información, él solamente va a brindar datos, entonces él puede aparecer en la parte externa. Ahora, si tú lo quieres considerar en la parte interna, en este caso es cuando el cliente también interactúa, por ejemplo, con bueno, podría ser con un sistema. ¿Ya? Pero por lo general, como te digo, es en la parte externa. Ahora sí, si tú quieres describir los procesos del cliente o del proveedor de manera interna, o sea, dentro de su casillero, dentro del pool, tienes que siempre considerar el inicio y el fin. Cuando tú, no es cuestión de agregar actividades, por ejemplo, de algunos grupos he visto que agregaba actividades y las han dejado solas. No tienen secuencia, ya las crearon y las dejaron ahí. Y eso no, todo tiene que tener una secuencia, ya tiene que tener sentido. Igual si que tú creas cliente y quieres tú detallarlo, tiene que tener su inicio y su fin. ¿Ya? Ahora que interactúe con algunas actividades, y esa es otra cosa. ¿Ya? Pero tomar en cuenta eso.
¿Ya? ¿Listo? A ver, ¿alguna otra duda, consulta? Profe, Hola. Dime, te escucho. entonces para la final solamente se va a entregar diseño y de FT es lo que iniciamos. No te escuché bien al final. O sea, el IDF3 ya no se va a entregar. Se supone que ya se entregó en los otros Sí, dos. el IDF3 se va a juntar como parte del trabajo final, ¿ya? Pero lo que yo voy a, o sea, a evaluar, ya, en sí, o sea, lo que está antes del IDF3, o sea, lo voy a revisar como parte de la presentación. También lo va a incluir, ya, o sea, lo que ustedes presentaron hasta ese momento, hasta el IDF3, también lo va a incluir. Pero lo que en sí voy a hacer, más que todo es, por ejemplo, si tú definiste algunas cosas en tu IDF3, eso mismo también tiene que aparecer en tus diagramas IDF4. No, claro que tal vez en el diagrama BPM, ¿no? Disculpen, en tu diagrama BPM va a ser tal vez un poco más amplio, más detallado que el IDF3, porque el IDF3 es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, pero que tiene que tener sentido, o sea, guardar cierta relación. ¿Ya? Entonces, al menos del IDF3 en adelante voy a tomarlo en cuenta para la revisión y para lo que son, bueno, en este caso la verificación de sus procesos, ¿ya? Pero en sí las preguntas van a estar más orientadas a lo que es BPM, ¿no? Lo que es el formato de BPM. Pero sí va a estar incluido. Lo vas a incluir ahí como archivos adjuntos. Ya te voy a decir qué es lo que vas a agregar y como parte nada más de la presentación. ¿Sí? Ok, profe. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes que tengan? Ah, ya, otro punto antes que me olvide. Sí, antes que me olvide, ¿te acuerdas que te había hablado del modelo 2B? El modelo 2B es cuando se hace una mejora a un proceso determinado. Mira, voy a necesitar solamente algo, ¿ya? Tú vas a hacer todos tus diagramas, todo vas a diseñar, todo vas a tener todos tus diagramas en tu Word. Y al final, sí, al final tú le vas a agregar ahí, vas a elegir uno de tus procesos, uno de todos tus procesos, el que tú creas que tiene que tener un cambio en un futuro. Ya, tener solamente un proceso, ya no te voy a pedir más, solamente uno de todos los procesos, quiero que lo elijas, ya, que tú creas que es más importante o el que puedes tener cambios en el futuro, y ese proceso quiero que tú le agregues o lo modifiques al acuerdo a tu criterio con ciertos cambios que pueden en un futuro tener la empresa. Entonces, solamente elige un proceso y le haces eso. Ahora, esos cambios no te olvides que tienes que, si agregas actividades o compuertas, le cambia de color, ya para que pueda, para el momento de la exposición, poder diferenciar. Eso es lo único que te voy a pedir como modelo 2B, ¿ya? Ahora, si tú quieres agregar más procesos, agregarle más cambios, no hay ningún problema. Toma en cuenta que esos son las mejoras de tus diagramas actuales. Ya, es la mejora. Pero al menos necesito al menos un diagrama como modelo 2B. Ya, como modelo tuyo. Para ver si quiero yo saber, por ejemplo, cuál es su sugerencia como una posible mejora dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente quiero también tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Profesor, Dime, te escucho. disculpe, no sé si le podría mostrar mis diagramas para que pueda verlo y pueda decirme Ya, que a veces que estoy fallando. ya, listo. A ver, dame un momento. Creo que alguien me había enviado una captura, una imagen. A ver, el alumno Cristian Fernando Milla me había enviado una captura. Él me está indicando que están trabajando. ¿Cuántos integrantes en primer lugar son ustedes? Somos 4, profe. 4, ¿ya? Bueno, como mínimo en este caso, como les había dicho, por ejemplo, yo les doy la opción, pueden trabajar mínimo, en este caso tú me estás mostrando 5 procesos, ¿no? Porque son 4 y yo les habíamos quedado que eran 5 más 1, ¿no? Ahora le estoy indicando que en este caso van a ser más 2, pero ese último o ese adicional también se puede transformar en lo que son subprocesos. Así que no necesariamente tienes que crear un proceso más, sino puedes también agregarlo como subproceso dentro de otro diagrama, ¿no? Siempre y cuando venga, ¿no? Este detalle. Ahora, como mínimo también les estoy pidiendo cuánto, 2 subprocesos, ¿no? De manera interna. Pero también puedes tomarlo de esa manera. O tal vez un subproceso lo puede dividir también. Ya también se puede dividir. Bueno, un proceso que ya tú tengas también lo puedes dividir y detallarlo de manera diferente. Por ejemplo, mira que tú tienes gestión de entrada,
que asumo, a ver, gestión de calidad, gestión de inventario. ¿De qué trata en tu empresa? Es sobre las tiendas más. Estamos haciendo los procesos para su almacén. Ya. Y también va, no están gestionando nada de venta, ¿no? No, de hecho pensamos Sol- incluirlo ahora con el sexto subproceso que nos estaba mencionando. ya, ok. Ya, mira, ahí por ejemplo, gestión de entrada y salida es de almacén. ¿De acuerdo? Ahí están bien, ahí está dividido. O sea, en este caso, todo lo que es almacén o gestión o el área correspondiente, gestión de entrada y salida, ahí está muy bien. Lo que es gestión de stock, estaríamos hablando como una especie de inventario. Se parece mucho a inventario, pero no sé qué punto de vista lo habrán tomado ustedes, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de gestión de inventario, normalmente es como un proceso que recopila información y verifica que los productos que están disponibles o los productos que hacen falta, ¿no? Entonces, algunos lo toman de esa manera, gestión de inventario. Otro, gestión de stock, no sé no sé de qué punto de vista también lo estarán viendo, porque inventario y stock casi es lo mismo. Ya, a ver, no sé si me explicas cuál es la diferencia tal vez entre uno y otro. Hola. Sí, justo estaba revisando porque algunos de estos procesos les hacen mis compañeros, entonces me gustaría que lo explicaran. Ya, No ya, sé ok. si después le podría mostrar, sino para que usted pueda ver los diagramas que siempre. Ya, ya listo. Lo que sí, ataje le consulta a sus compañeros. Ya listo, no hay problema. ¿Ya? Gestión de calidad está bien. Ahí está bien, sí, ahí no hay ningún problema. Ya ve más bien cuál es la diferencia entre gestión de inventario y stock, porque ahí a veces puede entrar en confusión y puede haber problema. ¿Ya? Listo. A ver, ya, a ver. Ya, para los que están trabajando solos. Para los que están trabajando solos, en este caso, como mínimo, como ya les dije, era en uno más dos. Claro, como mínimo tienen que gestionar 3 procesos, ¿no? Como mínimo. Si está trabajando solo, obviamente. Sí, si está trabajando solo. Así es. Listo, yo voy ahí al día sábado, estoy agregando lo que es la tarea correspondiente para que suban su trabajo, ¿ya? Y ahí voy a detallar en primer lugar, todos los archivos que tienen que agregar y en segundo lugar, todo lo que van a presentar en un Word, ¿no? En la presentación final, en su archivo final, ¿no? Entonces, solamente ahí voy a detallar qué es lo que va. Es similar a lo que ustedes, solamente es una recopilación de manera ordenada de lo que ya han venido trabajando. Nada más. A ver, ¿quién me indicó que quería compartir su pantalla? Yo, profesor. Ya, listo, a ver. A ver, comparte. Solamente, claro, en la entrega solamente va a ser uno por grupo. Y me están consultando si solamente uno de los integrantes tiene que entregar, subirlo, ¿ya? Porque si no, después tengo archivos duplicados y de varios. Algunos, por ejemplo, ya me ha pasado, varios alumnos me dicen, no, mi compañero no sé si lo habrá enviado, lo vuelve a reenviar. Y a veces eso genera confusión porque algunos archivos vienen con unas imágenes, a veces una versión, es otra versión de archivo y a veces estoy tratando a veces y a veces puedo revisar la versión que tiene menos imágenes, ¿no? Entonces ahí a veces genera problemas, ¿no? Envíen un solo archivo que su compañero, más bien que el encargado de enviar, le envíe a ustedes también, ¿no? A través de su correo, el trabajo que él está enviando, para que también ustedes verifiquen, ¿no? Qué es lo que está enviando él. Y de esa manera puedan quedar todo claro, ¿no? A ver, listo, a ver, dime, te escucho, a ver. ¿Se puede visualizar, profesor, mi pantalla? Sí, sí, ya te logro visualizar, no hay problema. Sí, esto tenemos la descripción del proceso de ventas. No sé si lo Ya, en podría primer ver. lugar, dame una vista general de qué es biblioteca. Sí, es una biblioteca, profesor, que se encarga Ya, del proceso de préstamos. ya. Sí, mira, si hablamos de biblioteca, en biblioteca normalmente no hay ventas. ¿Ya? Lo que sí puede haber es tal vez entrada de libros, salidas difícilmente también no hay, sino simplemente el libro a veces se le da de baja en el proceso de inventario, ¿ya? Pero en sí ventas no hay. Para que sea venta sería una librería. ¿Ya? O sea, una librería es un lugar donde uno va, ¿no? Comprar libros, ¿no? Que es diferente. ¿Ya? Entonces ahí tal vez puedes tomarlo en cuenta de otro punto de vista. Ahora, si estás tomando, por ejemplo, que la biblioteca es una biblioteca privada, por ejemplo, de una empresa, ¿no?
Entonces, en ese caso sí puedes tomarlo en cuenta que no en venta, sino tal vez como una gestión de una membresía, ¿no? Tal vez Ajá. para o una tarjeta para que no sé, el cliente, ¿no? O el socio puede llegar a la biblioteca y, ¿no? Obviamente esa membresía tiene su fecha de inicio de vigencia, ¿no? Para que él tal vez haga pagos con respecto, ¿no? A ese servicio que le está brindando tal vez esa biblioteca. Eso sí se podría hacer, ¿ya? Que una gestión como una gestión de membresía, que así se le Claro, es conoce, ¿no? tipo Como si fuera un una, club, es ¿no? tipo una librería donde se puede hacer préstamos y también se Ya. puede vender libros. Se puede hacer préstamos y libros, a ver, pero Sí, se bueno, puede no he vender visto una libros. librería así, pero bueno, a ver. Sí, Explícame así de eso manera tiene. general cómo funcionaría, a ver, cómo funcionaría, a ver, explícame. Bueno, acá el cliente se registra en el sistema, Ya, ingresa en el menú y luego pasa a la web. Se despliega el listado de libros, el cliente va a seleccionar el libro, la ya. web va a verificar si hay stock y acá entra una decisión, ¿no? Si hay, se agrega el libro al carrito, solicita el método de pago y se elige el método de pago. Y acá entra otra decisión. Si Ya. dice que sí, se realiza el pago, la web procederá al el pedido. ¿Tú me estás hablando de libros virtuales o libros también físicos? No, estos lo van a ir a recoger. Ya. A ver, quiero que me entiendas algo, ¿ya? Mira, ¿Sí? por concepto general, ¿ya? Por concepto general y por estructura general en este caso, del tipo de negocio, cuando nosotros hablamos de una biblioteca, difícilmente vamos a encontrar, o sea, venta de libros. Que te pueden vender, en este caso, que la biblioteca pueda vender, que te digo, o pueda ofrecer servicios tal vez de réplicas o no, o duplicados tal vez de un manual, ¿no? O copias, ¿no? De un manual, o que pueda ofrecer tal vez el alquiler, tal vez una lista de tomos, yo qué sé, que es diferente porque, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la venta, ¿ya? Eso por concepto general una biblioteca, no. Para eso existen lo que son las librerías. Ahora, que la biblioteca tenga una sección de préstamo, o sea, en este caso solamente biblioteca y como negocio complementario tenga lo que es la venta de libros, pero no serían los mismos libros que están en disposición para el préstamo. ¿Ya? Si lo trabaja de esa manera, ahí sí no hay ningún problema. Porque ahí sí habría problemas si los libros que se están ofreciendo como en venta se están prestando también. ¿Ya? Entonces, eso sí ya no podría ser. Se tendría que haber un stock de lo que es libros disponibles para préstamo y un stock de libros nuevos, obviamente, o pueden ser también libros usados, ya obviamente cambiaría el precio, ¿no? Para la venta. Entonces tendrías tú dos stocks de libros diferentes. ¿Ya? Si tú lo tomas de esa manera, ahí sí ya te puedo aceptar, porque como te digo, por concepto general la biblioteca no vende libros. ¿Ya? Por eso se llama biblioteca, ¿no? Ahora para eso existen las librerías. ¿Ya? Como te digo, tendrías que manejarían ustedes dos conceptos, o sea, un stock de libros de préstamo, o stock de libros de biblioteca y stock de libros de venta, ¿no? Tendrían que ser dos procesos ahí diferentes. ¿Sí me entiendes? Entiendo, sí, sí. Y serían, o sea, no serían los mismos libros, ¿no? Los que se venden que los que se prestan. Claro, no podría ser, porque imagínate que quiera comprar un libro que ya ha sido solicitado para un préstamo en el sistema, ¿no? O sea, ahí vendría un problema, ¿no? Es por eso que existen siempre librerías. Y a veces frente a una biblioteca puedes tú encontrar una librería, ¿no? Pero ya esa es otra empresa, ¿no? Entonces, eso sí se Claro, puede claro. encontrar. Dentro de la biblioteca puedes encontrar a veces una sucursal o tal vez una pequeña empresa que esté vendiendo libros, pero todos son nuevos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la biblioteca, simplemente que está tal vez ha pedido permiso o paga tal vez, no sé, un alquiler de un local, ¿no? O de un stand, entonces que es diferente, pues, ¿no? Pero la biblioteca no, es que no tendría sentido vender libros que están prestados, ¿no? En todo caso sería ya una librería de libros usados, ¿no? Entonces Sí, ahí como que ya entiendo. pierde consistencia la idea, ¿ya? Sí, como te digo, Ah, lo que sí puedes cambiarlo tal vez lo de venta como gestión de membresía, de una tarjeta que le permita al usuario o al lector, ¿no? Realizar los préstamos, ¿no? Entonces, o sea, o ingresar a un sector de libros exclusivos tal vez, ¿no? Que por ejemplo con esa y eso sería membresía la, tú. la venta, sería la membresía. Claro, en este caso sería la gestión de membresía.
¿no? Que vendría a ser que el cliente solicita su membresía para, por ejemplo, un cliente normal puede ser con su DNI, pero no tiene acceso a determinados contenidos, ¿no? Pero ya un cliente con membresía ya puede solicitar, por ejemplo, algunos tomos, o tiene la particularidad de que le puede llevarse tal vez prestar algunos libros a casa, cosa que tal vez no lo hace un lector común. Entonces, si lo tomamos por ahí, creo que estaría mejor, ¿no? Estaría Entiendo, mejor. entiendo. Sí, hasta las bibliotecas Sí, ya. municipales también ofrecen ese servicio, ¿no? Bueno, no todas, pero Ujú. sí algunas ofrecen esa opción. Porque la membresía ya tú te registras, tienen tu dirección, tienen todo, entonces difícilmente tienes que sí o sí devolver el libro, ¿no? Entonces es diferente que vayas con tu DNI nada más y estés un momento y salgas, ¿no? Sí, sí, está bien, profesor. Ya, listo. De ahí lo de préstamos estaría bien, lo de si tienes gestión de devoluciones también, ¿ya? Si hablamos también de lo que es la parte de inventario, porque en biblioteca sí hay inventario cada cierto tiempo para verificar cuáles son los libros que están deteriorados y tienen que cambiarse. Entonces también ahí estaría, Ujú. estamos bien. Lo que es la gestión de entrada de libros, también, ¿no? Cuando se compran los libros y a veces se compran, a veces son por donación, ahí también debes tener cuidado. Por eso que yo normalmente le digo entrada de libros, porque algunos libros son comprados por la misma, tal vez por la misma biblioteca, y algunos son donados por algunos autores, ¿ya? Entonces, también son entradas de libros, ¿no? También puedes también gestionar esa parte. Sí, mire, y hay varias cosas, ¿no? Hay varios puntos que tú puedes ahí ir verificando. Sí, está bien, profesor. Entiendo. Ya, listo. Entonces ahí revisa y ponte de acuerdo con tus compañeros y Está bien, trata de ahí gracias, de... profesor. ¿Ya? Listo, no hay problema. Si Profesor, en una caso de, consulta. por ejemplo, de donación o compra, ahí puedes, por ejemplo, colocar proveedores como una entidad y también autores o benefactores, como algunos le llaman, ¿no? Que también son los que donan los libros, ¿no? Listo. A ver, Profe, terminamos ahí con ese grupo. A ver, vamos ahora. ¿podría presentarle, profe? Ya. Tú eres, a ver, ¿quién me está hablando? Milla. Yamilla. Hay un alumno que me ha Profesor, enviado una captura. Sí, yo le envío al principio. Ya. No, hay un alumno que me acaba de enviar en este momento. Ya, a ver, acá tenemos profesor, una consulta. Soriano. Soriano, a ver, creo que me ha enviado una captura. A ver, a ver, Soriano creo que, no sé, a ver, si tienes audio Soriano, porque es mucho más rápido a veces estar, ¿sí? ¿Tienes audio Soriano? Oh, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Soriano, ¿no? Sí, Ya, le había mandado mi proyecto a ver para que vea si está bien mis procesos. ya, a ver, un chequeo rápido. A ver, dame un momento para revisar. ¿De qué es tu proyecto? Dame una idea general. Es de una tienda de ventas de productos tecnológicos. Ya. ¿Ofreces mantenimiento o no? Solamente venta. No, solamente venta al público y envío por agencia. Ya, listo. Ok, a ver, ahí tenemos venta al público, que vendría a ser una venta, una gestión de venta normal. En el momento que está por acá, ya. Ya tenemos lo que es compra de proveedores. Ya. Envío de producto por agencia. Cliente, agencia. Ya, ahí lo que son lo que sí no estoy observando es, mira, que tú estás tomando como inicio, o sea, de manera general, la idea está bien de los procesos, pero cuando tengas tú entidades externas, tienes que utilizar, dentro de esa entidad externa que estás agregando tus actividades, tiene que también esa misma entidad o ese mismo pool tiene que tener su propio inicio y su propio fin. ¿Ya? Y tiene que tener actividades complementarias que den sentido a toda esa secuencia. O sea, en pocas palabras, es como si fuera un diagrama externo más.
Ya, entonces tienes que agregar, porque ahí veo que le falta el inicio. No, no es solamente crear un inicio en un diagrama y el resto no tiene, no. Cuando no tiene el resto de diagramas, cuando solamente lo dejas indicado como una entidad, o sea, no le agregas ninguna actividad. En ese caso, la entidad externa, ahí sí no es necesario que agregues inicio, ya cuando está vacía. Pero si tú le agregas actividades, ahí sí tienes que agregarle lo que es sus eventos de inicio y de fin al menos, ¿ya? Ya, profesor, está bien. ¿Listo, jóvenes? Ok, ya. A ver, ¿alguna otra duda o consulta? Profesor, ¿me llega a escuchar? Sí, dime, te escucho. Profesor, una consulta. Disculpe mi ignorancia, pero las fichas o los procesos que está pidiendo es igual al S3 Al o es S3, a ver, ¿a qué S3 te refieres? usted pidió que nosotros enviáramos nuestros procesos más una más, como ahora está pidiendo, y que le enviáramos Ah, por... ya, la evaluación continua 3. Sí, Exacto. es ¿Es parecido básicamente igual o...? es eso. Ya, claro, viene a ser eso, Ujú, esa parte, ya, pero tienen que agregarle un proceso más todavía. O sea, ya no sería más uno, sino sería más dos. correcto. Ya, si ya no tienes más procesos, un proceso lo puedes dividir. Ya le puedes crear Ya. subprocesos también. No, ¿Ya? sí, claro. Y si, Bueno, sí, no hay problema. en el caso mío sí puede salir un proceso más porque nos había Ujú. salido uno más. Si gusta, Ya. le puedo presentar y Ya, puede no, ver. o sea, el punto no es tanto, o sea, si tengo, o sea, el que tiene, yo tengo más procesos, sino que tomar en cuenta más que todo la cantidad mínima, ¿ya? Ahora, el detalle aquí, algo que quiero que sí tengan en cuenta y que tengan cuidado, y ya les estoy indicando a todos, bueno, a los que están presentes, y que también va a quedar grabado, tienen que tener relación con lo que han venido trabajando en la primera parte, o sea, hasta donde llegaron ahí de F3, hasta ahí debe también tener relación esos procesos, o sea, porque en ese momento ustedes definieron también algunos procesos, ¿no? Entonces, esos procesos tienen que tener. Ahora, pero algunos dirán, profesor, yo le he aumentado a mi empresa algunos procesos o unos procesos han dividido. Ya, ha podido haber pasado eso, pero lo que sí no ha podido haber pasado es que se hayan eliminado procesos. Ahora, lo que sí, un proceso ha podido haberse cambiado o podido haberse reemplazado por otro, eso sí, ya, pero no ha podido haberse eliminado. Ya cambiado, sí, puedo cambiar actividades o tal vez cambiar la lógica de ese proceso, si no hay problema, como que lo han mejorado, ¿no? Entonces eso sí está bien, pero sí tiene que tener al menos una relación o tomar como base ese diagrama IDF3 para poder iniciar o haber diseñado sus procesos. Sí, creo que les dije en su momento que debe ser como la base para los diagramas BPM. Y mientras que hayan hecho eso, no hay ningún problema, o sea, que tenga sentido. Ya, porque no me puedes presentar un proceso en IDF3 y yo lo reviso y reviso otro en BPM que es totalmente distinto, ¿no? Que no tiene ni una vez ni una actividad del IDF3, entonces ahí sí ya no tendría sentido, ¿no? Entonces tratar de que guarde relación, ¿ya? No en un 100% tal vez, pero al menos en un 80% creo, o 70% creo que debería tener cierta relación ahí, ¿ya? ¿Listo? Sí, profesor. En este caso le podría presentar para que pudiera ver si está A todo. una vista general, Sí, ¿ya? Ya, listo. A ver, dame un momento aquí, atiendo a tu compañero. Ah, ya, sí. uno me está enviando con respecto, ya, Cristian. Cristian. Sí, profe, hizo el envío de Ya, comentarios. Cristian me envió una captura, ¿no? Sí, no sé si le quisiera compartir para que vea mejor. No sé. Ya. No, sí, se logra observar, no te preocupes. A ver, dame un momento. Ok. Ya. Tú me dijiste de qué era, ya me olvidé. De la tienda más, estamos manejando el almacén de esa empresa. Ya. Con respecto, por ejemplo, a la parte de inventarios, ¿ya? En la parte de inventarios, tus actividades sí están bien. Ya, lo que sí no estoy viendo o algo que no están utilizando bien, por ejemplo, igual en proveedores hay dos actividades que están solas, ya, y esas actividades no pueden, o sea, no es cuestión de agregar actividades en la entidad, sino tienen que, o sea, si tú ya decides detallar una entidad externa, tienes que detallarla completa, o sea, no solamente las actividades que no van a necesitar. Por ejemplo, en tu caso son proveedores, ¿cierto? Entonces tienes que describir, o sea, agregarle las actividades, a pesar que tal vez no las vas a utilizar o no las vas a hacerle referencia, pero tienen que estar las actividades que le den sentido a toda una secuencia
de lo que hace proveedores, ¿no? O lo que realiza proveedores. Ya, entonces eso de ahí sí te faltaría como complemento, ¿ya? Y también en lo que es estoy observando aquí con respecto a la compuerta que estás utilizando, trata de ubicar, de seleccionar la compuerta más adecuada, porque estoy observando que esa compuerta no es la adecuada, ¿ya? Así que ahí en el tema de compuerta o de conexiones, ahí verifica cuál sería la compuerta que se adapte mejor a tu secuencia, Ok, ¿ya? profe. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Ya. ¿Qué más? Creo que Kevin. Sí, profesor. Ya, a ver, puedes compartir, no hay problema. Ok. Ya, a Sí, ver, sí logra a ver, visualizar. disculpa Kevin, disculpa que te interrumpa. A ver, aparte de Kevin, ¿hay alguien más? Porque de aquí ya tengo clase. A ver, Ah, ¿alguien ya, más? profesor. Disculpe, quería hacerle una pregunta. En Ya. el caso de la biblioteca, nosotros quizás hemos confundido la biblioteca con una librería. No sé si podríamos cambiarlo o... Ya, si quieren orientarlo a librería, normal, no hay problema. Tome en cuenta nada más que en librería ya no hay préstamos ni devoluciones. Sí, sí, sí. Ya, profesor. Muchas ¿Ya? gracias. Sí, no hay problema. ¿Ya? Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para ya, solamente ya con Kevin, ya terminar lo que es la asesoría. ¿Alguien más? Profe, disculpe. Dime. Yo estoy haciendo sobre una tienda, pero es una tienda virtual. Entonces, al hacer Ya. la gestión de ventas, sí sería una entidad interna el cliente y el sistema, ¿no? En caso, el sistema siempre va a ser, claro, el sistema, si es una plataforma online, sí, el cliente y el sistema forman parte del proceso, entonces va a estar dentro del pool. Sí, en ese caso sí, porque ellos participan en el proceso. Sí, ahí, ese es, como dice, esa es una sección, se podría decir, por la misma magnitud del proyecto, ¿no? El tipo de empresa, ¿ya? Sí, no hay problema. Ya, gracias, profe. Ya, listo. A ver, consultas, a ver, aparte ya para ir terminando, ¿todo bien? Listo. Ok, a ver, Kevin, ahora sí. Bueno, ¿Terminamos? en resumen, esta es una licorería, Ya, ya que hemos hecho proceso de ventas, de delivery, de devolución, mantenimiento, solicitud de compras, orden de compra que sería el extra y nos faltaría uno más, ¿no? ya. A ver, con la mayoría de procesos, bueno, por los títulos que me has indicado, me asumo que no hay problema, pero lo que me llamó la atención es lo que es la parte de devolución. A ver, Ujú. explícame esa parte del proceso, a ver, no sé. Bueno, en sí es prácticamente como un proceso de evolución normal, ¿no? Que tú se pide por medio de la web y Ya. el Ah, ya, es administrador. es una empresa de venta online. Claro, o sea, nosotros estamos haciendo nosotros tenemos una aplicación web, en sí el programa sí funciona y estamos Ya. haciendo para mejorar la gestión de ventas de la licorería. Ya, pero también venden de manera presencial, o sea, física. Bueno, en sí la Hay un empresa lo- no claro, en sí no existe, es alguna ya. empresa ficticia, pero en realidad debería existir, ¿no? O sea, físicamente se asume que sí vende también de Claro, manera física. Ya, o sea, exactamente, o yo solamente puedo nosotros estamos comprar un haciendo, producto en esa licorería, ya sea con la aplicación, o ya sea tal vez acercándome claro, ¿no? correcto. O haciendo tal vez un pedido también, ¿no? Sí, Separando nosotros alguna. también, claro, nosotros también hacemos el proceso de delivery y todo ese tipo de cosas. Ya, ok. Listo. Claro. Ya entonces con lo que es proceso de devolución, en todo caso, en lo de devolución, en primer lugar, no podría darse de manera con la aplicación. Ya, lo que Ya. sí puedes, en la aplicación puedes presentar tal vez un reclamo del producto, sí, y ya luego que te llamen o que se comuniquen contigo para indicarte tal vez cuándo podrías tú ir a devolver el producto o si hay alguna opción, pero ese ya sería a través de una llamada. Ya, o tal vez podría registrar el sistema, pero directamente no se puede hacer una devolución. Tendría que ir siempre, en la devolución hay un contacto físico, ¿no? O sea, de manera presencial, porque obviamente tiene que devolverse el producto. Claro, el Ya, cliente devuelve el entonces, producto y
como que le entrega al vendedor para revisarlo, si se encuentra su estado sí o no, ya el gerente o el administrador Ya. solicita la Ahora, actualización, ¿no? lo que sí te recomendaría en devolución, tendrías que agregar al menos algunas actividades que te permitan, o sea, validar y justificar dicha devolución. En primer lugar, hay dos situaciones. La primera que tienes que tomar en cuenta es la política de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que te dicen si usted lleva el producto, por ejemplo, dicen, no, no hay devoluciones, no sé, tú habrás escuchado, ¿no? Después que lleva su producto ya no hay devolución. Listo, porque hay productos, por ejemplo, que pueden ser, en este caso, en el caso de los licores, pueden que sean adulterados, ¿no? O sea, lo lleve, compra el cliente, tal vez un cliente malintencionado y lo adultere y luego lo regrese, tal vez ya modificado con la apariencia de que sigue, por ejemplo, intacto, ¿no? Entonces, en esa situación, bueno, yo asumo que si en caso hay una devolución, ¿ya? Podría darse en ciertas circunstancias, no en todas, tal vez, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, podría ser una devolución tal vez por lote, tal vez, ¿qué te digo? Porque llegó un producto quebrado, ¿no? O tal vez fue responsabilidad del delivery, o tal vez llegó una botella vencida, ¿ya? Entonces, en ese tipo de situaciones, yo tal vez te podría, al menos yo, dueño de la licorería, yo te podría hacer aceptar dicha devolución. Pero de ahí a que se cambie a veces todo, por ejemplo, varios licores, o siempre el cliente tenga esa costumbre de estar cambiando los licores, entonces creo que como que ya no le daría, y la empresa también le generaría mucha pérdida también, porque a veces ya un producto devuelto, claro que si el producto está en buenas condiciones no hay problema, pero si el producto ya sufre tal vez algún, yo qué sé, la etiqueta, por ejemplo, vamos a suponer si viene raspada, ¿no? A veces algunas personas ya no lo van a querer comprar. Ya, entonces, también todas esas cositas deben tomarse en cuenta. Ya, como te digo, para ciertas situaciones creo que deberías ahí agregarle en tu diagrama, por ejemplo, al menos asumo puede ser de dos a tres situaciones, ¿no? Como te digo, la primera, tal vez por fecha de vencimiento, caducidad, que tal vez ese lote se envió y y no lo verificaron, ¿no? Y se cambie. O tal vez por situaciones de que tal vez algún producto ha sido, o sea, llegó, por ejemplo, el delivery. Ah, ya, y también debe haber en la parte, creo que tienen delivery ustedes ahí como proceso, tendrían que el cliente, ¿no? O el delivery tendría que indicarle al cliente que verifique el producto que él está entregando, para que también no haya problemas, ¿ya? Porque muchas veces pasa que a veces el delivery llega y lleva todo ok y después llaman porque dicen, no, hay una botella quebrada, por ejemplo. Entonces, y eso pasa muchas veces porque no se hace una revisión y el cliente no firma que todo está ok. Entonces, esas validaciones también asumo que deberías incorporarlas para evitar ese tipo, ¿no? De situaciones. Sí, creo que me dejo entender. Sí, sí, profesor. Gracias. Ya. Sí, ¿alguna otra? Bueno, de ahí con respecto a todos otros procesos, creo que no habría problema, porque ya son procesos de venta, compra, son procesos que ya nosotros hemos estado trabajando también Sí, con otros ejemplos. mantenimiento, Sí, solicitud de mantenimiento. compras, orden de compra. Sí, esa parte, sí. Lo que sí, más bien, lo que podría hacer, no sé, de inventario, no sé si tienes ahí. Ah, inventario no hemos hecho. Ya, podría ser como en licorería, inventario siempre se toma en cuenta por la fecha de caducidad de los productos, ¿ya? Porque hay productos, por ejemplo, que están en mal estado, se deterioran, ¿no? Pasa, y a veces se tiene convenios con la misma empresa para que te cambie el producto, ¿no? Por fecha de vencimiento. Bueno, algunas empresas tienen ese convenio, ¿no? No todas, pero también, porque normalmente si hablamos de licores hay fecha de vencimiento sí o sí. Entonces puede ser un inventario, un stock. ¿Y para qué te va a servir este proceso de inventario? Pues de esta manera tú vas a saber si, por ejemplo, para el siguiente mes qué productos ya se han deteriorado o ya caducaron y tal vez no tengas un stock suficiente para el siguiente mes y tú puedas solicitar o llegar a un convenio con el proveedor y todo eso. Entonces creo que con inventario, al menos para hacer una revisión de fecha de caducidad, estaría bien, ¿no? Está bien, profesor. Gracias. Ya, listo. Listo, pues jóvenes. Entonces, nos quedamos Ah, hasta... profesor, buenas Hola, noches. Disculpe, sí, sí, ¿podría dime. también compartir mi pantalla para ver si me puede corregir mi diagrama, por favor? Ya, ok, a ver si tengo un Muchas par de gracias. minutos. Ujú. Disculpe. Ya no se preocupen. Nuestro caso es de un hotel. Tenemos el proceso Ya,
punto, reservas de habitaciones, el servicio de hospedaje, el servicio de habitación, la recepción y la limpieza Ya, de habitaciones que llega a ser un servicio. ya, En ya. nuestra... A ver, en el primer proceso, ubícate primero así vamos dando una revisión general. Primer proceso. Ya. Cuando hablamos de servicio de hospedaje, o sea, normalmente un hospedaje puede ofrecer muchos servicios. ¿Ya? O sea, por ejemplo, uno es alquiler de habitaciones. Ese es el servicio, ¿ya? Que en todo caso sería, lo correcto sería gestión de alquiler de habitaciones, ¿ya? El segundo servicio es, por ejemplo, lo que es la parte de productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, desayunos, almuerzos, y que tiene a veces convenio con otras, con restaurantes, a veces no, ellos no lo preparan, pero tienen convenio con restaurantes y ya. Ese es otro servicio, y otro a veces otro servicio también lo que es lavado tal vez de ropa, ¿ya? Sí. Eso son los servicios más comunes, se puede decir que nosotros podemos encontrar en ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de servicio de hospedaje, tú tienes que tener cuidado, ¿ya? Yo te sugeriría, por ejemplo, ya, también hay, disculpa, te me había olvidado que hay algunos hospedajes que venden productos también, ¿no? Por ejemplo, como gaseosas, galletas y todo eso, ¿no? Entonces también tienen como una pequeña tiendita, ¿no? Entonces, te recomendaría que los dividieras, si no puedes, o sea, no te estoy obligando a que tomes todo lo que te he dicho, pero al menos lo que sí podría, lo que tú creas conveniente, ¿ya? Ya. Y lo puedas dividir, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahí alquiler, ¿ya? Tenemos ahí lo que es tal vez servicio a, no sé, a habitación, ¿no? Que podría ser productos comestibles. Y tal vez por ahí el producto comestible lo puedes relacionar ahí con la tiendita también, que pueda tener, tal vez ahí puedes también unirlo. Y tal vez otro servicio adicional, no sé, que tú creas conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, algunos tienen, por ejemplo, servicio de aparcamiento, ¿no? De lo que es cochera, ¿no? También de lo que son... ¿ya? Entonces, ahí yo no puedo decir gestión de servicio en el hospedaje porque es muy amplio. ¿Ya? Parece, nosotros tenemos que dividir. ¿Ya? A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué otros procesos? Este es el de la reserva, el del hospedaje Ya, que viene a ser en el mismo momento. ya. ¿Qué más El tenemos? servicio a la habitación. Que viene a ser los productos que le pueden llevar, ¿cierto? Ajá, el Ya. desayuno, eso. Ya lo que sí, La mira, estoy recepción. observando ahí en tu diagrama son los procesos intermedios. Los procesos intermedios, normalmente un proceso intermedio existe entre una actividad y otra, pero no pueden haber dos procesos intermedios juntos. ¿Ya? Ya. Ya, solamente existe al menos uno, entre una actividad y otra, al menos uno. Lo que sí puede haber es procesos intermedios adjuntos que vienen unidos a las actividades, ¿no? Que en su momento les indiqué que haciendo clic en derecho en la actividad puedes adjuntarle cualquier subproceso, digo, evento. Entonces, eso sí puede haber, pero no puede haber dos. Y otro detalle es que no pueden utilizar lo que son los mensajes de flujo dentro de lo que es un pool. Tienen que sí o sí, los mensajes de flujo son esas líneas punteadas, ¿no? Entonces, eso no se puede, eso solamente se utiliza entre un pool y otro pool, o sea, entre pools, ¿no? O sea, entre una entidad, por ejemplo, y un proceso, ¿ya? O algo externo. No puede ser dentro porque eso no es el formato correcto, ¿ya? Solamente Ok. una observación. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Resección. Ya, a ver, resección, ¿qué es lo que hace en sí en general? A ver, explícame. Recepción solamente cuando llega el cliente, muestras Ya, tu voucher de reserva, el recepcionista va a tener que verificar si de verdad tiene una habitación reservada o si quiere reservar una habitación en este momento. Y si tiene ya, una habitación reservada, pues va a ser el proceso de llamar, de solicitar sus datos, va a registrar su hora de entrada ya. y verifica si es que tiene el pago completo o tiene que pagar alguna otra parte, si debe algo. No Y diferencia. después le da su llave a la habitación Ya. y listo. Ahí lo que te recomendaría aquí en este subproceso, en primer lugar, de atención al cliente, en primer lugar, aquí tendría incluido lo que es como subproceso a lo que es el alquiler de habitación. ¿Ya? O sea, el Ujú, alquiler de habitación tendría que aparecer en primer lugar como subproceso dentro de lo que es atención al cliente, porque es parte de sus actividades, ¿cierto? ujú. ¿Ya? Y lo que es recepción, solamente se mencionaría
ya disculpa, lo que es reserva se mencionaría para una validación. O sea, en pocas palabras tendrías tú ahí dos situaciones. La primera, donde se verifica, bueno, a ver, tendrías, a ver, ya, dos situaciones, claro. La primera, donde se gestiona el alquiler, se recolecta la información, se hace validación y se gestiona el alquiler, que sería en su proceso, que se está dando en la otra situación. Y la otra, que sería la otra situación, que sería la verificación de la reserva. Ya, entonces, esas dos situaciones tienen que contemplarse o mostrarse aquí en lo que es este proceso. ¿Ya? Ok, profesor. Ajá. Ya, ¿listo? Y ¿Tienes algún sí, otro proceso más? Ya, ah, limpieza de habitaciones no lo veo como un proceso principal, porque normalmente cuando nosotros hablamos de gestión de procesos, yo le dije que se consideran todos los procesos, eso sí está bien, pero mientras que la gestión de limpieza, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No es un proceso principal generalmente, pero acá en su caso, la limpieza es primordial porque es obviamente es hospedaje. Ya, en su caso sí es una excepción, se puede decir, ¿ya? Porque a diferencia de otras empresas es complementario, ya, no es algo importante. Ya, en tu caso sí, asumo que si tú me estás indicando de limpieza de habitación, tiene que tener todas las actividades relacionadas a limpieza de habitación, ¿ya? Porque tú ahí has agregado lo que es un subproceso que es limpieza y desinfección de habitación, o sea, prácticamente lo estás, de un subproceso estás yéndote a otro. Y ya lo que es este subproceso ya no tendría sentido porque ya estás derivando todas esas actividades a otro subproceso. Entonces, de preferencia, te aconsejo no agregues ese subproceso de esa manera, sino más bien detalla todo ese subproceso dentro de este diagrama. ok, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Ya, Eso ok. sería, sí, ya no hay más. No, profesor, esos serían Ya, todos nuestros procesos. ya, listo, ok. Ok, Listo, muchas pues gracias. jóvenes, entonces, ya, listo, joven. Entonces, no se olviden, ya les voy a indicar el día sábado, subo la tarea para que ahí vean en qué orden y qué archivos van a incluir. Si en caso han desarrollado su BPM en diferentes archivos, no hay problema. El alumno que va a enviar o su compañero que va a enviar, todos los archivos los agrupa y los comprime y los enviaría como una carpeta. Ya todos los archivos de BPM. Si en caso lo han trabajado de manera separada. Si lo han trabajado en un solo archivo, en buena hora. Enviarían solamente ese archivo. Otro detalle, no te olvides que ahí te voy a incluir también, al final como mínimo te voy a solicitar que elijas uno de todos tus procesos y le agregues algunos cambios, ¿ya? ¿Qué va a ser tu diagrama to be? Ya, no te olvides que ese diagrama to be tiene que tener ese proceso que vas a hacer en los cambios, no lo vas a reemplazar por el que ya existe, solamente lo vas a agregar al final, ¿ya? Con sus cambios respectivos, ¿ya? Eso sí, ese sería lo nuevo que se incluiría en este punto, ¿ya? Listo, jóvenes, se cuidan y bueno. No se olviden de revisar el sábado más que todo en la tardecita por ahí, ya que estoy un poco libre y voy a subir la tarea. Ya para que pues, los que tienen ahí vayan ordenando su información para que van a tener todavía hasta para el mismo día de la evaluación. En este caso el día lunes todavía van a tener para poder presentar. No se olviden que vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a evaluar? Van a enviar su trabajo, obviamente hasta antes de empezar las exposiciones. Ya estamos hablando al menos hasta una media hora. A ver, no, nosotros tenemos hora y media nada más, ¿no? Ah, ya. Entonces nosotros tenemos clase, ¿a qué hora tenemos? 11:30, ¿no? 11:30 de la mañana. Sí, profe. Sí, ya. Entonces hasta las 10:30 aproximadamente para que me dé tiempo de revisar así sus trabajos de manera global. Entonces hasta las 10:30 del día lunes aproximadamente estaría aceptándose los trabajos, ¿ya? Entonces yo reviso y ya a las 11:30 solamente le digo, llamo un grupo tal y comenzamos con las preguntas. Ya, en caso de que nos falte tiempo, porque una hora y media es bien corto, entonces ya yo les indicaría, pero en ese momento se haría un sorteo de qué grupos el orden de cómo van a ir exponiendo, ¿ya? Entonces, no es una exposición en sí, solamente es presentación de tu trabajo y proyectas obviamente tu diagrama. Si yo te digo, a ver, ¿por qué has colocado esto? ¿O por qué has agregado por ejemplo, esta compuerta? ¿No? Entonces, cosas así te voy preguntando, o uno por uno. Es una sola pregunta y nada más, y pasamos, y pasamos, y pasamos. Todos deben conocer su trabajo, ¿ya? Eso sí es algo que creo que ya no hace falta decirles, ¿ya, jóvenes? Entonces, quedamos así. Bueno, jóvenes, nos vemos, cuídense, hasta la siguiente clase. Buenas noches, jóvenes, con todos. Nos vemos.